por enfermedades o algún otro tipo de situación no habían podido estar presentes. Pero damos gloria y honra a nuestro Señor en este día y damos gracias también por su palabra. Hoy seguiremos, ¿cierto?, con esta serie de mensajes que estamos compartiendo ya de hace varios domingos, que es la serie del Sermón del Monte, ¿cierto? Uno de los discursos, uno de los mensajes más grandes de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los mensajes donde el Señor enseña a cómo debemos vivir el Evangelio. Cómo debemos ser como hijos de Dios. Hermanos, yo hago una pregunta ahora. ¿Qué hace un bebé cuando necesita algo? ¿Ah? Yo pienso, por ejemplo, en mi Brunito, ¿cierto? ¿Qué hace? Llora, ¿cierto? Ya sea tenga hambre o sienta dolor. En delante veíamos a Joshua que se puso a llorar ahí, ¿cierto? Pero él manifiesta algo con el llanto. Cuando quiere algo, cuando necesita algo, cuando le pasó algo, ¿cierto? Cuando sienten dolor, cuando necesitan a lo mejor ser cambiado el pañal, cuando tiene sueño, cuando se siente solo, el bebé llora, ¿cierto? Llora, manifiesta lo que siente con el llanto. Cuando los niños aprenden a hablar, van creciendo, ¿cierto? Aprenden a hablar, los padres le enseñan a pedir, ¿cierto? A que pidan algo en lugar de llorar. Los papás le enseñan a que lo pidan. Conforme van creciendo y madurando, los jóvenes ya más grandes aprenden a distinguir, amado hermano, entre lo que sus padres le darán y no le darán. Y piden conforme a eso. La misma dinámica, amado hermano, aplica en la vida espiritual. Al principio solo sabemos clamar y llorar, amado hermano, para que nuestras necesidades sean satisfechas y nuestros deseos sean cumplidos. Pero conforme vamos madurando espiritualmente, aprendemos a pedir según la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En el Sermón del Monte, amado hermano, Jesús explicó que si queremos recibir, debemos pedir. La parte que me toca compartir a mí está en Mateo 7, de los versículos 7 al 12. Mateo 7, versículos del 7 al 12, aquí ya Jesús está terminando el Sermón del Monte aquí en el capítulo 7. Todavía quedan 2 mensajes más, 2 domingos más para terminar la serie. Mateo 7, versículos del 7 al 12, dice: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Amén. En Mateo 6, el capítulo anterior, Jesús nos enseña, amado hermano, a cómo orar. Ahora insiste en que aprovechemos este gran privilegio que es orar. Lo que agrada a Dios es el que la gente le pida, lo busque y llame. Decir y hablar a Dios lo que tu corazón tiene, ¿cierto? Es lo que el Señor quiere. Y no muchas veces tratar a lo mejor de buscar palabras que a lo mejor uno ni siquiera entiende. Ore como siente su corazón, amado hermano. Como se ha dicho, el Sermón del Monte contiene enseñanzas, amado hermano, hermosas, preciosas, grandes, y algunas de ellas, amado hermano, bien difíciles para nosotros
hacerlas o realizarlas a menos que nuestro corazón esté completamente sumido a la voluntad de Dios. Entonces, es necesario que haya un cambio, amado hermano, en nuestro corazón para cumplir esta ordenanza que nos da el Señor a lo largo del Sermón del Monte. Debe haber un cambio en nuestro corazón, un cambio de vida en nuestra vida, valga la redundancia. Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿cómo es posible hacer estos cambios? ¿Cómo es posible hacer ese cambio en mi vida? ¿Cómo es posible llevar una vida entera rendida a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos tener un corazón y una vida cambiada y transformada? ¿Cómo lo hago? Pedid, buscad, llamad, dice el Señor. Ahora es muy fácil sacar también esto de su contexto, ¿no? Debemos conectarlo con lo que viene diciendo el Señor en el texto anterior, en los capítulos anteriores. La semana pasada vimos sobre el juzgar a los demás, ¿cierto? Los primeros 6 versículos del capítulo 7, con nuestra hermana Mariela, mi amada y hermosa esposa. Ella decía que no había que hacerlo apresuradamente, que el mandato de Jesús de no juzgar a los demás era muy citado, descuidando su contexto también. Que muchas personas usaban este versículo con un intento de silenciar a la otra persona, interpretando que Jesús quería decir: usted no tiene derecho a decirme nada o decirme que estoy equivocado, usted no tiene derecho a eso. Pero eso no es lo que Jesús enseña. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa, decía mi esposa, que no podamos mostrar discernimiento. Ya que Jesús después dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, en Mateo 7:6. Poco después, en el mismo sermón, el Señor dice: guardaos de los falsos profetas y por sus frutos los conoceréis, dice. Pregunta, entonces, ¿cómo vamos a discernir quiénes son estos perros que nombra aquí el Señor, los cerdos, los falsos profetas, a menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos? Mi esposa decía que Jesús nos está en cierto modo dando permiso para distinguir el bien del mal, y poder hacer un juicio sobre esas cosas. El pensar que como cristianos no debemos juzgar es como decir: no digamos nada o estar diciendo todo vale, déjalo nomás. Y esto no es lo que el Señor nos manda. Si lo que sí Jesús ordenó claramente es: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, dice el Señor. Y aquí tenemos el correcto juicio y el incorrecto juicio. Mi esposa también decía que el juicio superficial es malo. El juicio hipócrita es malo. El juicio severo e implacable es malo. El juicio falso también es malo. Entonces, si vemos el Sermón del Monte, que Dios es un juez justo, que escudriña los corazones, si el Sermón del Monte, amado hermano, muestra cómo debe ser la vida de un cristiano, bienaventurado, ¿cierto? En cada una de las bienaventuranzas que vimos. Si el Sermón del Monte nos dice que somos sal de la tierra y luz del mundo, se habló sobre no jurar, de amar a los enemigos, a quienes nos hacen mucho daño, amado hermano. Nos habló también de la limosna, el verdadero corazón del que da. Nos enseñó a cómo debemos orar en la oración modelo. Nos habló del ayuno, del verdadero tesoro en los cielos, de las riquezas, del afán y la ansiedad y de no juzgar deliberadamente. Y vemos nuestro corazón, amado hermano, y nos damos cuenta cuánto nos falta. Miramos nuestro interior, amado hermano, y nos damos cuenta cuánto nos falta. Yo, amado hermano, no soy pacificador, muchas veces le diré. Y al comienzo del Sermón del Monte el Señor dice: bienaventurados los pacificadores.
Y al ver el Sermón del Monte me doy cuenta cuánto me falta. Muchas veces me lleno de ansiedad y afán en vez de descansar en el Señor. Juzgo deliberadamente y muchas veces hasta herir. Ciego, amado hermano, a mi propio pecado. Necesitamos que Dios cambie, amado hermano, nuestras vidas. Cambie, amado hermano, nuestras emociones. Cambie nuestro pecado. Necesitamos cambiar. ¿Y cómo lo hacemos? Le preguntamos al Señor cómo lo hacemos y Él nos responde: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y en ese contexto encontramos estas palabras de Jesús. En ese contexto, amado hermano, no se refiere a provisiones o bendiciones materiales. En ese sentido, es fácilmente sacar este texto de contexto. Aunque no significa que el Señor lo pueda bendecir a usted con bendiciones materiales. Él lo puede hacer también. Pero en el contexto está hablando, amado hermano, de bendiciones espirituales para el creyente. Esa provisión de Dios es para las riquezas espirituales, amado hermano. Como vemos, todo lo que nos falta al leer el Sermón del Monte, vemos, amado hermano, yo en lo personal veo cuánto me falta. Entonces, cuando vemos todo esto que nos falta, debemos pedirle al Señor, porque Él promete que nos va a dar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dice el Señor. Hermanos, lo que Dios te pide para que entres en su presencia, amado hermano, lo que Dios te pide para ser un buen cristiano, te dice que se lo pidas a Él, amado hermano. Y Él es bueno y generoso para darte todo lo necesario. De manera que tu vida, amado hermano, tu corazón, tus palabras, amado hermano, sean de agrado para Él. Y estos son imperativos, amado hermano. Son órdenes de parte del Señor para usted y para mí. Pedir, buscar y llamar son órdenes para nosotros. La primera, pedir. Pedir. Parece muy fácil y sencillo pedir, ¿cierto? Pero a veces no es así, amado hermano. No es así. Cuesta pedir a veces, hermano, y cuesta mucho. Cuando estás pidiendo, estás reconociendo que no tienes. Estás reconociendo, amado hermano, que eres débil, amado hermano, y Él es fuerte. Por tanto, es un acto de humildad y un acto de confesión de pequeñez cuando tú pides. Es difícil pedir. Si hablamos con una persona que no es creyente y tú hablas de tu fe y esta persona está llena de problemas matrimoniales, en pecado, con problemas en el trabajo, angustiado, y tú le dices: pídele a Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil para este hombre o para esta mujer! Dejar su orgullo. Debemos romper nuestro orgullo para acercarnos a Dios en oración, amado hermano. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, podremos pedir confiadamente. Cuando yo reconozco mi miseria espiritual, podemos acercarnos a Dios confiadamente. En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo oraba, pero no estaba pidiendo nada a Dios. El fariseo no estaba pidiendo nada a Dios. La Escritura dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. O sea, explicaba y hablaba lo cuán bueno era él delante de sus propios ojos. Mas el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio de mí, pecador. Con un corazón humillado, este publicano pedía, suplicaba el perdón y suplicaba su restauración. El ladrón de la cruz, una de las últimas palabras fueron una petición a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿es fácil pedir? No es fácil pedir, amado hermano.
Pedir supone, como dije recién, humillación, romper el orgullo. Pedir es estar dispuesto, amado hermano, a soltar lo que no quieres soltar y que no te deja avanzar. Pedir por bendición espiritual es difícil, amado hermano, porque es estar dispuesto a soltar o a dejar algo por la causa de Cristo. Pídele al Señor por tu vida espiritual. Pídele al Señor por la salvación de tu alma. Acuérdate de mí, dijo el ladrón en la cruz, cuando vengas en tu reino. ¿Qué debemos pedir? Pídele al Señor por la salvación de tus hijos. Pídele por tu provisión diaria, no por riquezas. Pídele para que el evangelio se extienda a aquel primo, a aquel tío, a aquel sobrino, a aquel hermano, a aquel amigo, a aquella hermana que está sin Cristo. Pídele para que forme el carácter de Cristo en ti, en tu esposa, en tus hijos. Pídele para que puedan ver a Cristo en ti y no solo aquí en la iglesia, amado hermano, sino fuera de ella, en tu hogar, en tu trabajo, en el supermercado, amado hermano. Cuando juegas fútbol, cuando vas al gimnasio, cuando estás en la cola del supermercado, hermano. Cuando estás en ese taco en la mañana, cuando vas al trabajo y la señora de adelante en el auto no avanza y se le meten todos los otros autos. Pídele al Señor por paciencia. Pídele por ocasiones para hablar de Él. O más bien, amado hermano, para hablar de Él en todas las ocasiones. Pídele por capacidad para perdonar a aquellos que te han herido, que te han calumniado. La capacidad para perdonar a aquel que te maltrató físicamente y psicológicamente. Pídele a Dios sabiduría para guiar a tus hijos. Sabiduría, amado hermano, para amarlos a pesar del pecado en el cual ellos puedan estar. Sabiduría para corregirles. Sabiduría para mostrarles la verdad de Dios plasmada en su santa palabra. Pídele por gozo y fuerzas en medio de la adversidad, de la prueba, de la muerte, de la enfermedad, del problema familiar, del problema de crianza con tus hijos. Pídele porque Él te escucha y porque Él es poderoso, hermano. Él es poderoso. Humillarte delante de su presencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce su soberanía, su gran poder, su majestad, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, amado hermano. Reconoce que Él es Dios, Jehová de los ejércitos, como dice el Antiguo Testamento. Pídele por bendición espiritual. La segunda exhortación dice: buscad. Y esto implica la oración sincera e intensa. Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amado hermano, buscad implica un esfuerzo personal. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Implica un esfuerzo personal. Buscar implica que sinceramente cooperamos, amado hermano, con nuestra oración, que ponemos de nuestra parte. Cuando oramos, amado hermano, hágase tu voluntad, nos esforzamos para hacerla e insistir a que otros también la hagan. Cuando pedimos el pan, trabajamos para aprovechar, amado hermano, las provisiones hechas o dadas por Dios. Antes de pedir el perdón, perdonamos a otros. Cuando pedimos que Dios no nos meta en tentaciones, las evitamos y huimos de ellas. Debemos actuar. Cuando pedimos por sanidad, hacemos todo lo posible para aprovechar a lo mejor la ayuda de médicos, de la medicina, amado hermano, que también son bendiciones de Dios para nosotros. Cuando pedimos el crecimiento espiritual, ponemos de nuestra parte estudiando la Biblia y siendo miembros activos de una iglesia. El buscar nos debe hacer memoria de la parábola de la perla de gran precio. Aquí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 13, dice el versículo 45 y 46,
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este mercader, amado hermano, busca una perla preciosa. Y cuando la encuentra, la perla, amado hermano, la más preciosa, lo que hace es vender toda la otra colección de perlas que ya tenía, amado hermano. Ya no valían la pena esas otras perlas. Solo quería aquella perla preciosa que él ya había encontrado. Buscaba y la ha encontrado. Y el texto que estamos viendo en el Sermón del Monte dice: buscad y hallaréis. ¿Se dan cuenta? El Señor no solo nos dice que pidamos, sino también que busquemos. ¿Ah? Y estas dos no son contradictorias, amado hermano. A lo mejor usted podría pensar, como decir, o sea, si pido a Dios, ¿por qué tengo que buscarlo yo? ¿Ah? Parece contradecirse, pero no es así, mis hermanos. Si pedir supone la convicción de que Dios nos escucha, que está atento, ¿cierto?, a nuestro clamor y que nos puede dar aquello que necesitamos, buscar supone ponerse en marcha a buscar aquello que estamos pidiéndole a Dios en oración. Buscar implica también movernos, ¿cierto? Buscar supone ponernos en acción. ¿Ah? Si yo pido un trabajo al Señor, no me voy a quedar sentado en el sillón de mi casa, amado hermano, con el control en la mano esperando que llegue el trabajo. ¿Ah? Debo salir a buscar. Implica acción de mi parte confiando en lo que ya le pedí al Señor. Piensa entonces, ¿qué le está pidiendo usted al Señor? ¿Lo busca? No, estoy esperando que caiga del cielo así como por arte de magia o que me lo traiga el viejo Pascuero en Navidad. Búsquelo. Busquémoslo, amado hermano. No debemos ser cristianos pasivos, ¿cierto? Si queremos lo que pedimos a Dios, debemos buscarlo, amado hermano. Debemos movernos y debemos actuar. Si yo le pido a Dios que me dé sabiduría para guiar a mis hijos, vayamos a la fuente de la sabiduría. Escudriñemos su palabra, estudiémosla, meditemos en ella. Debemos actuar. Si usted le pide a Dios que le ayude a perdonar a aquel que le ha hecho daño, amado hermano, suelte todo eso que está en su corazón, rompa el orgullo y saque esa carga de su vida, amado hermano. Debemos actuar. Hermanos, aquello que le pides al Señor, sea lo que sea, el Señor te dice, búscalo. Búscalo. Tal vez le piden al Señor por salvación para nuestros hijos, para los hijos. Señor, te pido que sean buenos cristianos, buenos creyentes, que formen una familia cristiana, que no se aparten de ti, que sean obedientes. Entonces, amado hermano, congreguemos, ¿lo cierto? Estudiemos su palabra. Ellos aprenden de lo que ven. De chiquititos aprenden de lo que ven en ustedes, amado hermano. Buscar es correr hacia aquello que vamos a recibir. Porque el Señor nos dice, buscad y hallaréis. ¿Ah? Una orden acompañada también de una promesa. ¡Qué hermoso es el Señor, hermanos! Y hay una tercera orden o exhortación que dice llamad. Implica la perseverancia en la oración, insistencia. ¿Ah? Si llegas tarde a tu casa y están todos dormidos, amado hermano, y tú andas sin llave de tu casa, ¿qué haces? Llamas, ¿cierto? O tocas la puerta y tocas hasta que te abren, a no ser que quieras dormir afuera en el portón. Entonces el Señor te dice que pidas, que busques y que llames, ¿cierto? Que llames. Y la imagen aquí es la de una puerta cerrada, ¿cierto? Una puerta cerrada. En la oración tú estás en esa puerta allí, amado hermano. Tú estás allí en esa puerta en la oración clamando, sabiendo y con la fe que el Señor está del otro lado y te abrirá la puerta. Lo primero que encuentras al tocar la puerta insistentemente no es un regalo o no es una comida, no es un rico desayuno, sino al dueño de casa, ¿cierto? A Cristo Jesús. Es con Él con el que te encuentras en la oración. Llamad y se os abrirá. 3 órdenes
3 imperativos: pedid, buscad, llamad, y 3 promesas muy ciertas para aquellos que son sus hijos. Se os dará, hallaréis y se os abrirá. Y en los versículos 9 al 11 nos muestra a nuestro Padre Celestial y nos da ejemplos de amor. Los padres terrenales, amado hermano, abusarán de sus hijos, les engañarán o harán alguna burla de ellos. Bueno, hay algunos casos de padres que sí, ¿cierto?, abusivos, pero la mayoría de los padres quieren cosas buenas para sus hijos. Dios está aún más dispuesto, amado hermano, que los padres terrenales para bendecir a aquellos que son sus hijos. Dice el texto: si vosotros siendo malos, o sea, es decir, somos malos en el sentido de que somos aún imperfectos, ¿cierto? Si nosotros, hombres imperfectos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, entonces ¿cuánto más el Dios que es perfecto en conocimiento, en poder, en su deseo de ayudar y bendecir a sus hijos, dará cosas buenas a aquellos que se los pidan? Y el versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que, dice el Señor Jesucristo, así que, o como decir, o por eso, tú estás hablando algo, por eso, o por tanto, son palabras que indican, amado hermano, una conclusión de lo antes dicho. Pero, ¿conclusión de qué? De toda la enseñanza del Sermón del Monte, que tiene que ver con las relaciones correctas entre los hombres y mayormente entre hermanos. En este texto Jesús habla de nuestra relación, amado hermano, con todos los hombres. Mateo 7:2 es conocido como la regla de oro. Esta regla de oro expresa un principio fundamental en el reino de los cielos, amado hermano. Los ciudadanos del reino de los cielos la practican y la debemos practicar. Es la base fundamental de nuestra relación con Dios. Que este versículo, amado hermano, sea la regla de nuestra vida. Es decir, tratemos a otros como queremos ser tratados. Desde luego, esta regla también implica una conducta razonable y responsable. No debemos tampoco sacarla de contexto. Por ejemplo, un criminal diría al juez: no me castigue porque usted no quiere ser castigado. Pero el cristiano acepta el castigo, amado hermano, por el crimen, ¿cierto?, como justo, aunque sea el mismo que esté siendo condenado. O sea, tampoco debemos sacarlo de contexto. No es casualidad que Jesús haya mencionado la regla de oro después de hablar de juzgar. Esto se debe a que uno tiende a juzgar más fuerte a los demás, amado hermano, mientras que espera más misericordia para uno mismo. Pero Jesús nos dice: traten a los demás de la misma forma en que quieren que los traten a ustedes. Este principio de respeto y consideración al prójimo, amado hermano, se expresa directamente en el mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Para terminar, el Señor, amado hermano, nos invita, nos exhorta, nos manda, amado hermano, a que podamos ser como niños que acuden a su Padre Celestial, que seamos como niños que dependen de sus padres, que pidamos y reconozcamos que Él es poderoso, grande y que nosotros somos pequeños, que sabe que Él escucha las súplicas, que Él escucha el clamor, que Él está atento a su oído ante tu clamor y que el corazón contrito, humillado, Él no lo rechaza, amado hermano, Él no lo desecha. Pídele al Señor por bendición espiritual para poder ser un cristiano como enseña que seamos el Sermón del Monte. Pedid, dice el Señor, y se os dará. Segundo, buscad, ¿cierto? Busca cada una de las cosas espirituales. Como este mercader que buscaba la perla de gran precio. Busca, actúa y trabaja por aquella bendición que estás pidiendo al Señor, amado hermano. El que pide a Dios, después debe buscar lo que pidió.
Buscad y busca también la intimidad con Dios. A solas con Él, amado hermano, búscale. Busca y hallaréis, dice la Escritura. Es una orden. Buscad, pero con una hermosa promesa y recompensa. Hallaréis. Tercero, llamad. Llama insistentemente, amado hermano. No dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de suplicar, amado hermano. No dejes de rogar. No te canses de pedir por aquel que no conoce a Cristo, amado hermano, o que está alejado de Él. Llama y se abrirá, dice la Escritura. Llama con fe sabiendo que Él está al otro lado de la puerta y te está escuchando y abrirá. Él está escuchando o sabe lo que hay en este momento en tu corazón. Ahora, Señor, ¿cómo esta confianza? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo puede ser que yo tenga esta confianza? No es por tus méritos, amado hermano. No es por tus méritos o por lo que tú hagas, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El cual, amado hermano, cargó toda tu culpa y mi culpa, tus pecados y mis pecados sobre Él en la cruz del Calvario. Él cargó tu pecado y fue tratado como debieras haber sido tratado tú. Y Él, cuando estaba en la cruz cargando toda nuestra maldad, amado hermano, Él llamó y no se le abrió. Él llamó y clamó al Padre en la cruz y no se le abrió la puerta, amado hermano. Él decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y la puerta estaba cerrada. Cerrada. La puerta que nosotros debiéramos haber encontrado cerrada, la encontró Él por ti y por mí, amado hermano. El Cordero sin mancha. Y esa puerta, amado hermano, estaba cerrada para Cristo. Porque Dios desde los cielos vio a su Hijo cargando todos nuestros pecados, amado hermano. Como dice la Escritura, por nosotros se hizo pecado. Y ahora que Él ha pagado cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario con precio de sangre, y se le cerró la puerta cuando Él clamó, nos dio el acceso al Padre, y por eso ahora nosotros, o nos dice a nosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llama y se os abrirá. Porque Él rompió el velo, amado hermano, que nos separaba de la presencia de nuestro Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué estás esperando para acercarte a Dios? Que mi hijo se sane primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. El Señor conoce nuestros corazones, amado hermano. Conoce la situación que tú llevas en este momento en tu corazón. Conoce que tú estás alejado de Él. Conoce que tú estás pasando un problema en tu hogar. Conoce que tú estás con un problema en tu trabajo. Conoce que tú estás en una lucha con el pecado. Conoce que tú no oras días, semanas y meses. Conoce que tu Biblia está llena de polvo. Él conoce todo. Pedid, buscad y llamad. Pidamos al Señor por nuestra santificación. Pidamos al Señor para poder tener comunión con Él. Yo no sé cómo has venido tú en este día aquí hoy, pero te animo a que puedas entregar tu vida al Señor, clamarle a Él, buscarle en oración. Él cargó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y ese pecado lo pagó con su sangre bendita derramada en aquella cruz. Esa sangre que corría por su cara, esa sangre que corría por sus manos, por sus pies. El plan redentor de Dios es maravilloso. Si escuchares hoy mi voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones.
El Señor está cerca. Oremos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios bendito. Damos gracias por tu amor. Damos gracias por tu bendición. Damos gracias por tu plan redentor. Damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Damos gracias porque Él, Señor, nos da ese libre acceso para llegar a ti. Ayúdanos a pedir, buscar, clamar, Señor, llamar, Señor, conforme a tu voluntad. Muéstranos tus caminos. Enséñanos tu palabra. Pon en nuestros corazones el deseo de buscarte más. Oh, Señor, perdona nuestra falta. Perdona nuestro corazón duro. Perdona cuando muchas veces hemos tratado mal a nuestras esposas, a nuestros hijos, o cuando como esposas no hemos cumplido la labor de esposa, como hijos no hemos cumplido la labor de hijo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos y enséñanos a vivir una vida como tú nos enseñas aquí en el Sermón del Monte. Tenemos un recurso maravilloso para cambiar, y es acercarnos a ti pidiéndote en oración. Gracias por la oración, gracias porque sabemos que tú escuchas y respondes a tu soberano tiempo. Gracias por este día, Señor, gracias por los hermanos que se encuentran aquí. Si hay alguien, Señor, en este momento aquí, que no ha entregado aún su vida al Señor, tú puedas estar obrando en su corazón, Señor. Tú puedas estar obrando en él y puedas estar poniendo en ese corazón, Señor, el deseo de buscarte, de congregarse, de tener una familia bendecida, una familia cristiana donde tu presencia, Señor, pueda estar siempre. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Moldéanos a tu imagen y semejanza, aunque eso muchas veces cueste pasar por pruebas. Pero si es para nuestro bien, Señor, sabemos que seremos victoriosos. Te alabamos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Bendice al hermano, Señor, que está coordinando este culto, a los hermanos que tuvieron la alabanza, al que estuvo en la puerta, a cada uno de nosotros, Señor, a los niños. Gracias por los niños, Señor. Bendíceles también a sus padres, los matrimonios, Señor. Te alabamos, Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén.